La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla es una corporación pública que se integra en el conjunto de entidades que se encuentran asociadas al Instituto de España y cuyos objetivos son el fomento y la difusión de las bellas artes mediante actividades de promoción, difusión y divulgación pública, estudios, conservación y restauración de obras de arte y materiales que constituyan parte del legado cultural de Sevilla, facilitar la creación artística y servir como órgano de consulta ante las autoridades administrativas y políticas que requieran sus servicios. Se encuentra ubicada en la Casa Palacio de los Pinelos. Está dividida en 6 secciones: arquitectura, escultura, pintura, música, arqueología, artes suntuarias y artes escénicas y audiovisuales, y regida por una junta de gobierno elegida por sus académicos numerarios. El museo está situado en el número 14 de la calle Abades, en el barrio sevillano de Santa Cruz, y tiene horario de mañana. La colección de arte oriental pertenece a Fernando García Gutiérrez. Fernando, nacido en 1928 en Jerez de la Frontera, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona. En 1956 marcha a Japón, donde ejerce como profesor de Historia del Arte Oriental en la Universidad Sofía de Tokio. En 1962 es ordenado sacerdote jesuita en la iglesia de San Ignacio en Tokio. Es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y académico correspondiente de las Bellas Artes de Cádiz y de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez. Ha dado cursos de arte japonés en la Universidad de Sevilla y como profesor invitado en la Universidad Nacional de México y en la Iberoamericana del mismo país. En 1993 le fue concedida por el emperador de Japón la Cruz de la Orden del Tesoro Sagrado con distintivo de rayos dorados y rosetas. En 1994 fue comisario de la exposición Momoyama, la Edad de Oro del Arte Japonés, en Madrid. En la actualidad es delegado diocesano del Patrimonio Histórico-Artístico de Sevilla. Es autor de 22 libros, además de 50 trabajos de carácter más específico, fundamentalmente artículos sobre determinados temas que han sido de su especial interés y que ha publicado en prestigiosas revistas y editoriales, llegando a ganar el premio de la Fundación Consejo España-Japón en 2011. Entre otros, ha tratado el tema de las mutuas influencias entre Occidente y Japón, tanto la influencia del arte occidental en el arte japonés, que dio lugar al llamado arte Nanban, como la influencia del arte japonés en el occidental durante la Edad Contemporánea. Tiene numerosos trabajos sobre arte vinculado al Zen. La arquitectura, especialmente la contemporánea, unida al arte del jardín, han sido temáticas favoritas en su producción. Esta colección está formada por más de un centenar de objetos de China y Japón, entre los que se encuentran pinturas, esculturas, cerámica, piedras duras, platería, etc. Esto hace que, aunque no sea una colección representativa de todos los periodos del arte chino y japonés, sí sea una muestra de los distintos estilos que se han producido a lo largo de la historia de estos países. La mayoría de las piezas son de los siglos XVIII y XIX, aunque haya algunas del siglo XVII y otras del siglo XX. Es en general lineal, tendente a la bidimensionalidad, de colores más restringidos que en otros países de Oriente, con una inclinación hacia la expresión de la interioridad en sus obras. Además, se toma la naturaleza como fuente constante de la inspiración, tendiendo a la ideología taoísta tradicional de China y, en otros casos, con una fuerte presencia de simbología budista que hace que las obras resulten más lineales y espiritualizadas. Por lo tanto, denotan una clara diferencia con el budismo original de la India, reflejada en su solemnidad. En cuanto a la pintura, se pueden observar los criterios estéticos y las concepciones filosóficas tradicionales de la nación china a través de esta forma de manifestación artística. Los 8 inmortales, 3 de los cuales aparecen en estas obras del museo, son un grupo de deidades de la mitología china, adorados dentro del taoísmo y dentro de la cultura tradicional china. La pintura china no se basa en ningún espacio o tiempo fijo, sino más bien rompe con el límite del espacio y tiempo de una manera flexible. Incluso se pueden disponer objetos y fenómenos situados en diferentes espacios y tiempos de acuerdo con la emoción subjetiva y la creación artística del pintor.
La pintura china toma sus técnicas típicas de la aplicación del pincel y tinta como el modo de dibujar objetos y expresar los sentimientos. Como podemos ver en esta pintura, todo es simbología pura. Las flores de peonía y las ramas de ciruelo tienen un significado de larga vida y felicidad, al igual que las aves del paraíso, que representan la prosperidad. Como no se procura la semejanza con el aspecto del objeto, se puede aplicar no solo la tinta china totalmente negra, sino también se pueden usar colores y tintas en conjunto para describir el objeto. El retrato chino difiere bastante de las características generales, ya que nada tiene que ver el arte enfocado a la religión con el enfocado al ámbito privado, y en este caso al retrato imperial, caracterizado por la expresión hierática del rostro y porte de las figuras. Dentro de la pintura, entendida como tal, encontramos la caligrafía. Esta bella pieza de caligrafía china, la cual podemos también encontrar en el museo, es una copia del siglo XX de un poema de la antología de poesía de la dinastía Tang, que tiene por título Rihaku, es decir, ciruelo blanco, y es de autor anónimo. El estilo de la caligrafía es clásico y está escrita con pincel y tinta sobre el papel de arroz. Esta escritura estándar tuvo su apogeo bajo la dinastía Tang, entre los siglos 7 y 10 de nuestra era. La necesidad de una escritura simple, lo más legible posible y muy regular, respondía a las necesidades de centralización del poder. La escultura china tiene origen milenario, pero a diferencia del resto de las artes, poco se sabe sobre los autores de las grandes esculturas que hoy día yacen a lo largo de toda China. Esto se debe a que los escultores eran considerados de clase muy inferior y por este motivo no eran mencionados en los libros y documentos históricos. Uno de los elementos más utilizados en la artesanía china es el bronce. La técnica de producción de objetos de bronce alcanzó desde los tiempos más remotos un altísimo desarrollo en China. Los recipientes de bronce se utilizaban como elementos rituales y domésticos. La mayoría de los objetos de bronce conservados provienen de los enterramientos funerarios. Muchos de los motivos decorativos de animales que aparecen en los objetos de bronce son símbolos religiosos, de una religión primitiva en la que abundaban los sacrificios de animales y hombres. Este recipiente, copia de los originales de la época Zhou, entre los siglos 9 a.C. y 3 después de Cristo, que podemos encontrarlo en el museo, presenta una característica importante de este tipo de bronce, que es la decoración animalística de busto redondo. Son objetos con una técnica muy avanzada y de especialización elevada. Estos recipientes se consideraron garantías de poder. Se hallaban en las tumbas como reconocimiento de una determinada posición social dentro de la sociedad del momento, y algunos de los restos encontrados incluso tienen decorados caligráficos. También abundaban piezas elaboradas mediante terracota y objetos de jade. Estos últimos, de los cuales tenemos algunas piezas en el museo, fueron muy importantes en cuanto a relaciones comerciales entre los ríos más importantes de China, el Guanghe o río amarillo y el Yangtze o río largo. El budismo es la más importante de las religiones practicadas en China. El arte budista tiene su origen en el subcontinente indio. Gracias al contacto con otras culturas, logró evolucionar y difundirse por el resto de Asia y el mundo. El primer impulso importante que recibe la nueva religión en China se da en el año 68 de nuestra era, cuando un emperador de la dinastía Han envió a algunos funcionarios a la India a informarse sobre esta religión. En una primera etapa se inclinaron a desarrollar modos de representación más bien abstractos, con líneas sistemáticas. Su estilo se considera solemne y majestuoso. Su distanciamiento del objetivo budista original de expresar el ideal puro de iluminación en forma accesible y realista, progresivamente llevó a una búsqueda de mayor naturalismo y realismo, lo que condujo a la expresión del arte budista Tang. En el caso del budismo, resultan unas esculturas más lineales y espiritualizadas que las del arte indio, de donde recibió su influencia en la expresión de la ideología budista. En el museo encontramos algunas piezas del arte budista, como esta cabeza de Bosatsu, el Canon Bosatsu o la imagen de Ebisu. Los Bosatsus no son budas en sí, sino más bien están un escalón por debajo de la deidad budista. Se pueden diferenciar de los budas principalmente por el tocado que llevan, parecido al de los príncipes indios, mientras que los budas solo tienen una pequeña protuberancia en la cabeza, símbolo de su superioridad. En la multitud de objetos y recipientes, la porcelana china siempre ha ocupado un lugar muy peculiar. Como uno de los grandes inventos de la antigua China, la porcelana goza de fama mundial.
Aunque hoy día todavía no se ha definido la época en que se originó este tipo de objetos, es confiable el dicho de que China comenzó a producir la porcelana 1500 años antes de los países europeos. En tiempos antiguos, la porcelana era una artesanía que se desarrollaba con el progreso social. Su belleza práctica y funcional, sus formas y sus técnicas decorativas se unen en conjunto. En el apogeo del desarrollo, la gente logró manufacturar objetos de porcelana artísticos especialmente para la exposición. Al dar una mirada retrospectiva a la historia del desarrollo de la porcelana, el estilo estético de la dinastía Song está caracterizado por la serenidad, sencillez y elegancia. En el museo encontramos piezas como este plato de porcelana de la dinastía Song. Este tipo de porcelana se llama de celadón, con un color gris azulado y unas grietas provocadas en la cocción a altas temperaturas. Junto a este plato encontramos también este macetero de Cantón, cuyo colorido es mucho menos chillón que las típicas de la zona, y en él se representan flores, aves y escenas cortesanas de figuras femeninas de China. La laca es la resina de un árbol que se encuentra en el centro y sur de China, y fue introducida en Japón en el siglo IV a través de Corea. Los objetos lacados tuvieron su origen desde tiempos muy antiguos, aunque su aplicación a objetos artísticos se desarrolló en la dinastía Han. Durante la dinastía Tang se desarrolló la incrustación de oro y madreperla en los objetos de laca. En el museo, una de las piezas que encontramos es esta bandeja lacada en rojo. Tiene pintado paisajes en polvo de oro sobre los que se han aplicado varias capas de laca para fijar la decoración. El estilo de los paisajes es típicamente chino, posiblemente representando las 4 estaciones del año. Además de obras chinas, el museo también cuenta con una magnífica exposición de obras japonesas. Podemos encontrar una gran similitud entre el arte japonés y el arte chino, dado los cánones que llegaron con el budismo de gran impacto para la cultura japonesa. Sin embargo, la capacidad de asimilar y adoptar su cultura propia ha dado unas características distintivas, como por ejemplo una mayor simplicidad. En el museo se exponen piezas tan significativas y representativas de esta evolución como el Bodhidharma de Shunrei, en la que podemos apreciar cómo se han llegado a simplificar los trazos, siendo realizados con fuerza y con un colorido escaso. Aquí es donde la estética del budismo zen alcanza su máximo esplendor en Japón. Esto no solo sucede en la pintura, ya que la cerámica del chaguán, utilizada en la ceremonia del té, también es una de las mayores representantes de este espíritu zen. En estas cerámicas de la escuela Raku podemos apreciar la sencillez y lo inacabado para dar una impresión de imperfección, es decir, de naturalidad. Del mismo periodo del desarrollo del zen en la vida cotidiana en el Japón, se desarrolla también el teatro Nogaku, que se caracteriza por su escenario y decoraciones sencillas y porque se representa en ambientes con mucha simplicidad. Centrándonos en las máscaras que usan los actores, la exposición cuenta con una colección de 5 de ellas, destacando la de Hania, un demonio femenino que alcanza su máxima expresión en el escenario junto a un juego de sombras y luces. Por otra parte, la exposición consta de un altar budista destinado al culto en un ámbito familiar. Está realizado en madera lacada en cuyo interior se encuentran las imágenes de un Buda acompañado de 2 bosatsus recubiertos en dorado. Este contraste entre el profundo negro de la laca y el dorado proporciona una elegancia que se puede apreciar no solo en los objetos de culto, sino también en lacas destinadas a usos cotidianos como cuencos y cajas que realzan una gran elegancia y calidad. Destacan también otros objetos lacados de la exposición por su simbología. Sin embargo, el arte japonés no estuvo siempre influenciado por la religión. Por ejemplo, se desarrolla en el periodo Tokugawa el ukiyo-e o pintura del mundo flotante, del cual cabe destacar la técnica utilizada, que se trata de un grabado donde cada color de la obra corresponde a la impresión de una plantilla de madera tallada con anterioridad. Destacamos la obra 3 personas independientes de Kazuchika Hokusai, autor de otras obras de gran fama como La Gran Ola de Kanagawa de las 36 vistas al Fuji. Además, se exponen diferentes representaciones de escenas del teatro kabuki, tema habitual del ukiyo-e. Por último, caben destacar elementos de gran interés del mundo samurái, como la figura escala, que nos muestra una idea de la vestimenta tradicional, y la katana de gala, de la que destacan los grabados en marfil.